Nunca pensé que el dolor pudiera sentirse como un golpe físico en el pecho, como si de pronto alguien me arrancara el aire de los pulmones. Ese martes, que comenzó como cualquier otro día de oficina, se convirtió en la grieta más profunda de mi vida. Me habían dejado salir temprano porque el sistema de la empresa colapsó y no había nada más que hacer, así que tomé el autobús de regreso a casa pensando que sorprendería a Daniel con una cena especial. En mi cabeza ya estaba imaginando su sonrisa cuando le mostrara la bolsa con su vino favorito y unas flores que compré al pasar por la plaza. Eran detalles pequeños, pero yo creía que eran los que mantenían viva la chispa en un matrimonio. La tarde estaba tranquila, con un sol tibio que parecía pintar de oro las calles del vecindario. Al abrir la puerta de la casa, me recibió el silencio familiar, ese que solía llenarse con la voz de Daniel tarareando cualquier canción o el sonido de la televisión. Pero en medio de esa calma escuché algo distinto, un murmullo, risas contenidas, como si alguien tratara de no hacer ruido. Me quedé quieta en el pasillo con la bolsa aún colgando de mi muñeca, y de repente lo escuché con claridad. Una risa femenina, un jadeo suave que me hizo sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Mi primera reacción fue la negación. Tal vez estaba viendo un vídeo, me dije, o hablando con alguien por teléfono. Daniel solía ser bromista, quizá tenía a un amigo en altavoz y se estaban riendo de algo absurdo. Me repetí esas ideas una y otra vez como si fueran un rezo contra la sospecha que ya me estaba quemando el estómago. Pero entonces escuché un gemido prolongado, demasiado íntimo, demasiado inconfundible. Mis manos comenzaron a temblar. Avancé por el pasillo como si mis pies pesaran toneladas. Cada paso se sentía eterno, como si el tiempo se estirara a propósito para torturarme. La puerta del dormitorio estaba apenas entreabierta y desde allí se filtraba un olor denso, el sudor mezclado con perfume dulce, uno que no era mío. Ese aroma fue un puñal más agudo que cualquier palabra. Apoyé la mano en la madera y por un momento dudé. Parte de mí quería huir, cerrar los ojos, fingir que no había escuchado nada. Porque abrir esa puerta significaba enfrentar una verdad de la que no habría regreso. Pero otra parte, la más valiente o la más herida, me empujó a hacerlo. Con un movimiento lento, empujé la puerta hasta que se abrió lo suficiente para mostrarme la escena que destrozaría lo que quedaba de mi inocencia. Allí estaba Daniel, mi esposo, el hombre al que había entregado mi vida, desnudo sobre nuestra cama. Una mujer desconocida estaba con él, su cabello desordenado caía sobre las sábanas que hasta esa mañana habían sido nuestras. El tiempo se detuvo. No escuchaba nada, ni siquiera mis propios latidos. Era como estar sumergida bajo el agua, viendo imágenes que no terminaba de comprender. Sentí que me arrancaban la piel, que me quemaban los ojos, pero aún así no pude apartar la mirada. «¿En serio, Daniel?», logré decir con una voz rota, tan baja que apenas me reconocí. Él se quedó helado, como si el mundo hubiera colapsado en ese instante. La mujer intentó cubrirse con la sábana, balbuceando palabras que no llegaban a ser coherentes. Daniel abrió la boca, pero no dijo nada. Lo observé, esperando alguna señal de arrepentimiento, alguna explicación que pudiera dar sentido a lo que veía, pero lo único que encontré fue el rostro de un hombre atrapado en su propia mentira. «Amor, no es lo que piensas», murmuró al fin, con la torpeza de quien sabe que ya no tiene salvación. Y fue en ese momento cuando una carcajada amarga salió de mí. Una risa que no sonaba a mí, que era más bien un rugido de incredulidad. «No es lo que pienso. ¿Me vas a decir que están aquí, en nuestra cama, estudiando la Biblia desnudos? O tal vez practicando yoga?» Él agachó la cabeza. Esa imagen, la de Daniel sin valor para sostener mi mirada, fue la confirmación definitiva. Algo dentro de mí se quebró con un ruido sordo, invisible, pero tan real como el crujido de un vidrio al romperse. No lloré, no grité, no me abalancé sobre ellos como tantas veces había imaginado que ocurriría en una escena de traición. En lugar de eso, una calma extraña me invadió. Caminé hacia el closet y saqué la maleta de mano que siempre teníamos lista para viajes rápidos. Empecé a doblar mi ropa, pieza por pieza, con una precisión mecánica. Cada prenda que metía era una ilusión menos, un sueño tachado. La amante, incómoda, murmuró: «Lo siento, yo no sabía», pero no la escuché realmente. Ella no era mi problema. El verdadero traidor era él, y lo sabía. Daniel se levantó apresuradamente, buscando sus pantalones, tratando de acercarse.
Espera, por favor, déjame explicarte. No quise que fuera así. Fue un error. Lo miré directamente a los ojos por primera vez desde que abrí la puerta. El error fue mío, Daniel. Confié en ti más de lo que debí. Me olvidé de poner límites porque creí que me amabas con la misma intensidad con la que yo te amaba. Y aquí estoy viendo que estaba equivocada. Él extendió la mano como si con ese gesto pudiera detener la avalancha que él mismo había provocado. No me dejes, te lo ruego. Podemos arreglarlo. Tomé la maleta, la bolsa con las flores y el vino aún intactos y caminé hacia la puerta de la casa. Mis pasos resonaban en el piso como un eco definitivo. Daniel, cuando crucé esta puerta contigo por primera vez, juré que sería nuestro hogar. Ahora me doy cuenta de que solo fue mío porque tú lo compartiste con cualquiera menos conmigo. Adiós. Salí al pasillo. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro y por primera vez respiré profundamente, como si me liberara de un peso invisible. Detrás de mí escuché sus pasos apresurados, su voz quebrada suplicando. Pero no volteé, no podía hacerlo. Mientras caminaba hacia el taxi que acababa de estacionar frente al edificio, pensé que mi historia con Daniel había terminado ahí. Que el dolor sería insoportable, pero definitivo. Sin embargo, lo que aún no sabía era que ese final no sería el que yo esperaba, porque la vida tenía preparada una vuelta inesperada, una que cambiaría mi destino para siempre. Los primeros días después de dejar la casa fueron un laberinto de emociones contradictorias. Me refugié en el apartamento de mi hermana Clara, que apenas podía creer lo que le conté. Ella siempre había tenido sus reservas respecto a Daniel, pero jamás imaginó que llegaría a hacer algo tan bajo. Sus abrazos se convirtieron en mi único ancla en medio de un océano de rabia, tristeza y vacío. Me levantaba temprano cada mañana y, por inercia, preparaba café como si Daniel fuera a pedírmelo con la misma sonrisa con que solía hacerlo. Luego recordaba que esa rutina se había roto para siempre y me quedaba mirando la taza hasta que el líquido se enfriaba. Mi cuerpo estaba en piloto automático, pero mi mente seguía atrapada en aquella imagen de él desnudo en nuestra cama con alguien que no era yo. El teléfono no dejaba de sonar. Daniel me escribía mensajes interminables, cartas electrónicas cargadas de excusas, llamadas a cualquier hora. Incluso un par de veces fue hasta el edificio de Clara y me esperó afuera con flores en las manos como si esos gestos fueran a borrar la herida abierta. Yo no lo enfrentaba, simplemente me quedaba mirando desde la ventana como esperaba durante horas hasta que finalmente se rendía y se marchaba. Me dolía verlo así, pero más me dolía recordar que si realmente me hubiera amado, nunca me habría puesto en esa situación. Un viernes en particular, después de una semana agotadora, mi jefa me llamó a su oficina. Creí que era para hablar de mi rendimiento, porque la verdad mi mente no estaba concentrada en el trabajo. Me sentía distraída, vulnerable, a punto de quebrarme. Sin embargo, lo que me dijo me tomó completamente por sorpresa. Había una oportunidad de ascenso, necesitaban a alguien que liderara un proyecto en Madrid, un puesto de gran responsabilidad que duraría 6 meses con la posibilidad de extenderse. Al principio me quedé muda. Yo nunca me había imaginado en una posición así. Siempre me había visto como la mujer de apoyo, la que estaba para Daniel, la que organizaba la casa, la que construía un mundo alrededor de la vida de su esposo. Y ahora, frente a mí, se abría una puerta hacia un futuro que no dependía de nadie más que de mí. Es un reto grande, me dijo mi jefa, pero creo que eres la persona indicada. Esa frase resonó en mí con una fuerza inesperada. Nadie me había dicho algo así en mucho tiempo. Me vi tentada a rechazar la oferta por miedo, por inseguridad, pero entonces recordé la escena en el dormitorio, recordé las lágrimas que no había derramado porque estaban atrapadas en mi garganta, y pensé, ¿qué tengo que perder? Acepté. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Mientras Daniel seguía buscándome, yo me sumergía en documentos, capacitaciones, reuniones virtuales con el equipo de España. Sentía como poco a poco recuperaba una parte de mí que había olvidado, la mujer capaz, inteligente, llena de sueños propios. Clara me animaba en cada paso, y me repetía que este viaje sería el renacer que necesitaba. La noche antes de volar, Daniel apareció en la puerta del apartamento de mi hermana. Traía un anillo nuevo, brillante, mucho más caro que el que me dio cuando nos casamos. Se arrodilló, llorando, rogándome que lo perdonara, que no lo dejara solo.
Decía que había sido un error estúpido, que no podía imaginar su vida sin mí. Lo miré fijamente. Durante un segundo me invadió la nostalgia de todo lo que habíamos compartido, los viajes, las risas, los planes de tener hijos algún día. Pero esa nostalgia estaba contaminada. No podía tapar con un anillo el veneno que ya se había esparcido en mi corazón. Daniel, ya no es cuestión de dinero ni de promesas. Es cuestión de respeto, y tú lo rompiste. No puedo seguir contigo porque ya no confío en ti. Y sin confianza, no hay nada. Sus lágrimas no me conmovieron. Quizá me entristecieron, pero no me hicieron cambiar de opinión. Cerré la puerta con firmeza y me fui a dormir sabiendo que al día siguiente tomaría un avión hacia una nueva vida. Madrid me recibió con el bullicio de una ciudad que nunca duerme. Sus calles empedradas, los cafés en cada esquina, la energía vibrante de la gente. Me sentí pequeña al principio, como una forastera perdida en un mundo demasiado grande. Pero el trabajo me absorbió rápidamente. Las reuniones, las presentaciones, los retos diarios me mantenían tan ocupada que no tenía tiempo de lamentarme. Fue en ese ambiente donde conocí a Alejandro, un colega que formaba parte del equipo del proyecto. Era diferente a Daniel en todo, tranquilo, seguro de sí mismo sin ser arrogante, con una amabilidad natural que me hacía sentir cómoda. No hubo un flechazo inmediato, sino una amistad que nació en los pasillos de la oficina, en los cafés compartidos durante los descansos, en las conversaciones sobre libros y películas. Con él podía hablar de cualquier cosa. A veces me escuchaba en silencio cuando yo necesitaba desahogarme, otras, me hacía reír con sus ocurrencias. Poco a poco, esa amistad se convirtió en un bálsamo. Me di cuenta de que volvía a sonreír sin forzarme, que volvía a sentirme ligera. Un día, después de una jornada especialmente dura, me invitó a caminar por el Parque del Retiro. Recorrimos los senderos iluminados por las farolas y en medio de esa calma me atreví a contarle toda mi historia con Daniel. Alejandro no me interrumpió ni una sola vez. Solo me escuchó con una atención sincera que me hizo sentir validada. Cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. No eres menos por lo que te hicieron. Al contrario, eres más fuerte porque sobreviviste. Y créeme, el amor no se mendiga. El amor verdadero llega sin tener que arrastrarse. Sus palabras me calaron hondo. No me declaró amor ni intentó besarme. Solo me ofreció su compañía y su respeto, y eso valió más que cualquier promesa vacía. Con el paso de los meses, nuestra relación se transformó. Empezaron a surgir miradas más largas de lo normal, roces de manos que dejaban electricidad, silencios cargados de algo que iba más allá de la amistad. Yo tenía miedo. No quería repetir la historia, no quería ilusionarme para volver a sufrir. Pero Alejandro me dio tiempo, nunca me presionó. Una tarde, mientras trabajábamos en la sala de conferencias, la luz del atardecer entraba por la ventana y se reflejaba en sus ojos. Me encontré observándolo con una ternura que ya no podía ocultar. Y entonces lo entendí, no se trataba de sustituir a Daniel, sino de descubrir que aún era capaz de sentir, de confiar, de abrirme de nuevo. Cuando los 6 meses terminaron, tuve que regresar a mi país. Alejandro me acompañó hasta el aeropuerto. En la sala de espera, me tomó de la mano y me dijo, no sé qué pasará después, pero quiero que sepas que, si algún día decides volver, aquí estaré. Lo abracé con fuerza, sintiendo que dejaba una parte de mí en esa ciudad. De vuelta a casa, Daniel seguía intentando contactarme. Pero yo ya no era la misma mujer que salió con una maleta y el corazón roto. Ahora sabía quién era, lo que valía, y lo que merecía. Lo miré por última vez cuando lo encontré esperándome en la entrada del edificio con ese aire derrotado. Lo siento, Daniel, le dije con voz serena. Perdiste a alguien que estuvo dispuesta a darlo todo por ti. Pero ahora entendí que primero debo darlo todo por mí misma. Y no pienso volver a olvidarme de quién soy. Él trató de replicar, pero ya no me importaba. Caminé con la frente en alto, segura de que el final que nunca esperé no fue la traición, sino el descubrimiento de mi propia fuerza. Ese día comprendí que a veces la vida destruye todo lo que conocías no para castigarte, sino para obligarte a construirte de nuevo. Y yo estaba lista para empezar.